noches. Gracias por gracias por atender la invitación una vez más a este estudio que estoy apoyando. Que Dios ha estado haciendo y lo que seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Bueno, esperamos que estén ahí conectados y vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Experimentando la voluntad de Dios. Recordemos que es una cartilla, es un eh, estudio donde acerca de cómo podemos nosotros experimentar la voluntad, de cómo podemos experimentar a Dios en cada una de nuestras áreas de nuestras vidas tenemos o hoy está experimentando la voluntad de Dios. Pero antes vamos a iniciar orando. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta noche, Señor, gracias por que nos permite, Señor, una vez más, Señor, estudiar, Señor, de tu palabra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, agradecemos por tu presencia en nuestras vidas, agradecemos, Señor, porque eres tú, Señor, en nuestras vidas, Señor, es tu amor, Señor, manifestándose, Señor, a través de nosotros, Señor, para tus hijos y para nosotros, Señor. Gracias porque es por medio de ti, Señor, que nos das el entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, para poder llevarla, Señor, en estos momentos, Señor, a los lugares y a los corazones, Señor, que tú la quieres enviar, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tu amor siempre ha sido, Señor, fiel, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias por que, Señor, podemos ver tu voluntad, Señor. Podemos experimentar tu voluntad, Señor. Podemos ver, Señor, cómo tú nos amas, Señor, día tras día, Señor, y te preocupas por cada uno de nosotros, Señor. Podemos ver, Señor, la manifestación de tu amor, Señor, en la vida de nuestros hermanos, Señor, en la vida de nuestras familias, Señor, que nos rodean, Señor. Y creemos, Señor, que eres tú, Señor, presente en todo lo que hacemos, Señor. Eres tú presente, Señor, en toda nuestra vida, Señor, en la vida de nuestras familias, Señor, en la vida de nuestros hogares, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, y lo colocamos delante de ti, Señor, que seas tú que se va a hablar el día de hoy, Señor, y de cada palabra, Señor, que se vaya a dar el día de hoy, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús damos gracias, oramos por los medios, Señor, oramos por las personas que se conectan, Señor, oramos porque el Internet les funcione correctamente, Señor, al igual que a nosotros, Señor, que la señal sea una señal fluida, que no sea interrumpida, Señor, y que podamos llevar, Señor, tú has puesto, Señor, en este momento, Señor, para esta noche, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Eh, bueno, buenas noches a los que se han ido conectando durante este tiempo. Vamos a iniciar la primera. Hemos estado hablando de cómo experimentar a Dios en algunas áreas y hoy es experimentando la voluntad de Dios. Para ello vamos a tener presente eh, una porción de la Biblia en Juan 4:27 al 34. Mientras que estamos buscando allí o mientras que tomamos los apuntes, cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta que algunos ya conocemos esta parte, nos han, pero nos queremos o queremos hacer énfasis desde el versículo 27 al 34. Y allí habla acerca de la mujer samaritana cuando tuvo el encuentro con Jesús. Entonces vamos a leer versículo 27 al 34. 34. Ok, dice. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Están hablando de que Jesús estaba hablando con una mujer. ¿Ok? ¿Qué pretendes? O de con ella. La mujer dejó, aunque ninguno le preguntó, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella, la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho.
¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Pero él les dijo algo. Escucha esto, les dijo. Yo tengo Un alimento. un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Entonces los discípulos comentaron: ¿le habrá traído algo de comer? Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Bueno, de este texto vamos a resaltar dos cositas que vamos a tener ahí presentes para que las tengamos apuntadas o para los que tienen una muy buena memoria la tengan ahí presentes para poder ir desarrollando en el transcurso de esta hora. La primera es lo que me alimenta, lo que me sostiene. Jesús lo dice, es el hacer la voluntad de Dios y finalizar su obra. Y la segunda es mi comida, lo que me hizo y vamos a ver por qué lo dijo, perdón, y vamos a ver por qué lo dijo. Una vez más, en este relato Jesús trata de desviar la atención de ellos de lo material a lo espiritual, de los discípulos. Nosotros como seres humanos siempre tenemos como nuestra mirada en cosas materiales y pues los discípulos no eran la excepción, pero Jesús les hace desviar esa atención y les coloca la atención realmente en lo que es, por eso les contesta lo que les contestó. Esto no significa que el Señor Jesús se privara de comer alimentos, sino que la gran meta o el objetivo es cumplir tanto las necesidades del cuerpo de Él, sino hacer la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo como Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y muchas veces decimos, sí, Jesús es nuestro mayor ejemplo, pero no vemos o no sabemos por qué es nuestro mayor ejemplo. Para ello vamos a ir desarrollando este tema. Jesús vivía de obedecer al Padre y, y eso lo hemos ido aprendiendo en el transcurso de estas 2 semanas, ya que llevamos transmitiendo y queremos seguir aprendiendo más acerca. Recordemos de que obedecer es escuchar atentamente la instrucción dada por alguien y en este caso pues es la instrucción dada por el Padre, dada a Jesús. Bueno, acá surgen dos preguntas. Una de ellas es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y es una pregunta que siempre nos hacemos nosotros las personas como seres humanos y cuando empezamos a conocer acerca de Cristo también. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la voluntad de Dios, vamos a tener presentes también estas dos preguntas. Okay. ¿Qué diferencia existe entre... En la primera pregunta el enfoque soy yo, mi futuro, lo que viene, mis planes, ¿cierto? ¿Qué voluntad tiene Dios sobre mi vida de aquí en adelante? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y en la segunda pregunta el enfoque es Dios está y las prioridades de Dios en la tierra. O sea, en esta segunda, cuando hablamos de cuál es la voluntad de Dios, hablamos de, bueno, Dios, tú me tienes aquí y para qué me quieres tener en este lugar, para qué me quieres tener en tal espacio, en tal parte, o qué quieres de mí, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre las dos preguntas. Debemos reconocer que Dios obra en nuestro mundo. Y esto no es para que creamos que la voluntad de Dios tiene algo específico en parte de lo que estamos haciendo, de nuestras cosas rutinarias que hacemos, como nuestro trabajo, nuestras universidades, nuestro lugar de estudio. No, realmente la voluntad de Dios es reconocerlo en que Él está presente en tu lugar de trabajo, en tu casa, y es en todo nuestro mundo, todo lo que tú consideres que Él debe estar presente. Ok. Bueno, vemos acá oh, nosotros como hijos de Dios, como en su obra, en lo que Él hace, nos hemos hecho estas preguntas y aún no tenemos la respuesta.
Y por eso los invitamos a que se queden hasta el final. Otra cosita, ¿cuál es el privilegio más grande que nosotros podemos tener como hijos? Como hijos de Dios. Y uno de los privilegios es el unirnos a Él obra y llegar a ser parte de su trabajo. El unirnos a Él y atentos a lo que Él nos indica hacer, lo que Él requiera para que nosotros podamos hacer. Eso es algo muy importante. Vamos a leer un texto que lo vamos a ver en Salmos 48 y vamos a leerlo. Es un salmos, es un canto que hacía David. Y dice así: en hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado, y tu ley está dentro de mis entrañas. Bueno, aquí vemos que a pesar de las dificultades y de las depresiones que tenía David como persona, como ser humano, así como todos nosotros somos, eh, creemos que todos somos seres humanos, ¿no? Y de las presiones que David tenía, él le cantaba, él adoraba a Dios, él lo hacía desde su corazón. Y, y él reconocía que hacer la voluntad de Dios es el deleite. Si David, con todas esas dificultades que tuvo, con todos estos problemas que tuvo durante su tiempo, tanto antes de empezar su reinado como durante su reinado, Que fue perseguido. adoraba y exaltaba a Dios y le reconocía y él decía que hacer la voluntad era deleitarse aún más nosotros. Muchas veces nosotros vemos como hacer la voluntad de Dios como un o como que es algo muy terrible. David lo estaba haciendo. Las circunstancias que él estaba viviendo, él se deleitaba haciendo la voluntad de Dios. Okay. ¿Qué significa? Aquí surge otra pregunta. ¿Qué significa el estar involucrado en la voluntad de Dios? Tal vez nosotros nos hemos hecho y nos hemos cuestionado en esta parte. Tal vez hemos dicho, bueno, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero yo no estoy dentro de esa voluntad. O tal vez yo no debo estar ahí, o yo no debo ser partícipe de esa voluntad. Y entonces, ¿qué vamos a participar o qué vamos a ver en este punto? Es que vamos a participar en cosas que pueden ser buenas para nosotros y buenas para la gente de Dios, Ajá. para la agenda de Dios, perdón. Pero serán costosas y difíciles para nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, vemos cosas muy difíciles que tenemos que hacer para poder hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, son cosas difíciles, pero no son tan difíciles a la vez. Por ejemplo, Dios te dice, todo es dejar cierto algo difícil para nosotros. Pero es un pequeño ejemplo de las cosas difíciles que podemos tener cada uno de nosotros. Tenemos un ejemplo de acerca de la voluntad de Dios y como decía al principio, el mayor es Jesús y voy a narrar una Biblia donde habla acerca de que Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní ante Dios, ante el Padre. Allí que quítame esta copa, no obstante que se haga tu voluntad. Jesús reconocía también el hecho de hacer la voluntad de Dios como Padre. Vemos que si no hubiese sido así, entonces no se hubiese cumplido muchas cosas de las cuales también nos incluiría a nosotros. La voluntad de Dios como Padre era que su Hijo muriera como sustituto de tu nombre y de mi nombre. Y si, perdón, no era un buen plan para Jesús, pero estaba el hecho de hacer la voluntad del Padre. Eh, y estaba dentro del propósito y de la agenda de Dios. Entonces vemos cómo Jesús se entregó también por amor.
El hecho de hacer la voluntad de Dios implica amor en nuestras vidas. Y si aún nosotros no tenemos ese amor, no podemos comprender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Si nosotros no hemos conocido a Dios Padre como Padre amoroso, como veíamos ayer, el Padre que cuida de nosotros, el Padre que está atento de nosotros, no podemos entender la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús hizo esto? Como les decía, es porque Él nos ama tanto y por eso Jesús entregó su voluntad al Padre para poder ir a la cruz. Acá van a surgir, este tema tiene muchas preguntas, surgen otras dos preguntas que son, ¿cómo puedo saber la voluntad general de Dios? Y la segunda, ¿cómo puedo saber la voluntad personal de Dios? Okay, en la primera pregunta vemos que eh, ¿cómo puedo saber la voluntad general de Dios? Y hablamos de que la voluntad de Dios general es para todos. ¿Y cómo puedo saber la voluntad personal? Es lo que me involucra en la estrategia de Dios para el mundo. Entonces, si vamos a conocer la voluntad personal de Dios, ¿qué tenemos que tener que entender primero? Entonces vamos a ver qué debemos entender para poder comprender la voluntad personal de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que entender primero? Tenemos que entender la voluntad general. ¿Cuál es la voluntad general? La voluntad que Dios tiene para todo el mundo, para cada uno de los seres que habitan esta tierra. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4 dice: Pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Esta es la voluntad general de Dios. En, en estos días hemos hablado acerca de Juan 3:16, que habla y que todo el mundo, o la gran mayoría de las personas, no hablemos que todo el mundo, sino que la gran mayoría de las personas conocen este texto, se lo saben de memoria. Y vemos como es un texto más en ocasiones, como que es algo que no nos, a veces no nos aplica, o porque yo ya soy creyente, entonces pues ya para de contar. Y dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo, y esa es la voluntad general. Amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Y 1 Timoteo 2:4 rescata también esa parte, pues Él quiere que se salven y lleguen a conocer la verdad. Y cuando habla que todos somos todos, no está haciendo una acepción de personas, o no está diciendo quiero que solo la mitad de la humanidad se salve, o no está hablando o no está diciendo de que cierta región quiero que se salve, o vamos a excluir aquí las tribus que aún existen en diferentes países, o vamos a excluir a los gobernantes, o vamos a excluir, no sé, al que se nos ocurra en este momento. No, Dios está hablando y su palabra es viva y es eficaz para nuestras vidas también. Y vemos que es esa parte, que Él quiere que todos nos salvemos y lleguemos a conocer la verdad. Y la verdadera verdad es Jesucristo, no una verdad a medias, no una verdad, o lo opuesto a la verdad es la mentira. Y Él no quiere que nosotros conozcamos la mentira que quizás la sociedad o el mundo ha ido hablando acerca de Jesús. Es momento de parar esa mentira, es momento de parar esa falsedad y realmente conocer la verdad, y la verdad que es Jesucristo, el verdadero amor que el Padre está entregando para cada uno de nosotros, el verdadero amor que Jesús derramó en la cruz por amor a nosotros, y no solo fue algo pasajero, y no fue solo algo que Jesús dijo, bueno, pues yo quiero hacer la voluntad de Dios como Padre y listo, voy a asumir estos azotes, voy a asumir esta parte como física de ser humano que le correspondió, y ahora voy a estar en la cruz y ya, para de contar. No,
es algo más allá, es algo más de que Jesús murió y de que Jesús resucitó, sino que es ver cuánto amor Jesús derramó por amor a ti, por amor a mí, por amor al que está al lado de mi casa, por amor al que está caminando en la calle, por amor al que está bien lejos, quizás en otro país, en otra ciudad, por amor a cada uno de nosotros. Esa es la verdad. El verdadero amor que Jesús derrama día tras día en nuestros corazones para que podamos difundirlo y darlo a conocer. Ok, aquí vamos a ver 4 puntos a que se refieren las escrituras como la voluntad de Dios para todo el mundo. O sea, vamos a verlo en diferentes citas. La voluntad del mundo para de La voluntad Dios, de Dios. la voluntad de Dios para el mundo. Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Vamos a ir a la cita y dice, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos santificados, que aprendamos a controlar nuestro propio cuerpo. Entonces, esta es la primera escritura que vamos a ver allí de la voluntad de Dios para todo el mundo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos santificados, que todos aprendamos a controlar este cuerpo que tenemos cada uno de nosotros. Eh, Siempre o generalmente, no siempre, no hablemos como siempre, sino muchas veces nos preguntan o a ustedes mismos les preguntan, bueno, digamos que el tema más general es acerca del noviazgo. Entonces preguntan como cosas, ¿me puedo noviar? Tengo 12 13 años, ¿está bien en noviarme? ¿Está bien? mm, Más adelante, como a los 17 18 que comienza el cuerpo como a despertar las hormonas. Bueno, eso era antes, ahorita es más antes. Pero entonces comienza como esa parte eh, y comienza a hacer este tipo de preguntas. O otras personas puedo consumir algún vicio, digámoslo así, o alguna otra cosa, o puedo ir a comprar esto, puedo ir a comprar aquello, y siempre eh, encontramos personas así que andan preguntando todo acerca de todo. Y nuestra respuesta ha sido, tú ya le preguntaste a Dios, tú ya le preguntaste al Espíritu Santo, y vemos que aún no hemos tomado ese tiempo. Y es esa parte de nosotros también podernos controlar. No es el hecho de que eh, hormonalmente estoy creciendo, hormonalmente se están desarrollando ahí las hormonas y comienzan como todas alborotaditas y no controlamos nuestro cuerpo. Y el controlar nuestro cuerpo se refiere en todas las áreas, no solo en la parte hormonal, sino también cuando tengo deseos de comer un algo que no le conviene a mi cuerpo y sabemos que es así. Eh, el hecho también de controlarlo a la hora de hacer compras que no son convenientes y es allí donde nosotros debemos de parar y detener. Esta es la voluntad de Dios. El segundo punto lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:18. Que dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a vosotros. Da gracias en todo, empezar a dar gracias, actitud de gratitud, dejar de quejarse. Entonces, aquí la palabra nos enseña de que debemos dejar de quejarnos, pero ¿por qué me tocó esta vida? ¿Pero por qué me tocó esta familia? No, al contrario, debemos dar gracias todo el tiempo. Gracias, Señor, por esta familia que tú colocaste en mi vida. Gracias por mis padres, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú suples todo lo que necesitamos. Gracias porque siempre estás presente en nuestras vidas. Gracias porque cuidas de nosotros. Gracias porque nos hiciste libre. Gracias. Si damos gracias, tenemos muchos motivos por los cuales dar gracias. Y esto es parte de empezar a cambiar nuestra mentalidad, de empezar a
a seguir la voluntad del Padre. En ese punto quiero complementar de que estamos en tiempos de Cuarentena. refugio en nuestra casa y muchas veces nos es difícil y hemos escuchado acerca de situaciones de que ha sido un poco complicado el hecho de convivir dentro del hogar. Y yo ayer le decía a mi esposo, hoy va a ser un poco difícil que te vayas a trabajar, porque hemos compartido y hemos estado ahí. Yo decía, al principio va a ser difícil porque es todo el día quizás, pero no, ha sido totalmente diferente porque vemos lo que Dios, y es algo muy importante en nuestra relación, que Dios debe de estar allí presente. Eh, Les hablaba de que hemos escuchado personas que ha sido un poco difícil el hecho de convivir, el hecho de estar dentro del mismo lugar, el hecho de no salir, pero es por lo mismo, porque se ha generado una mentalidad de eh, qué pereza, esto es muy fastidioso, esto es muy cansón, estar acá encerrado, porque tenemos que hacer caso, porque tenemos que hacerle caso a los gobernantes que están hablando acerca de este tema, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y comienza nuestro corazón, nuestra mente a llenarse de cosas que no son, a verse a sentir peso de algo que está sucediendo, pero lo llevamos a un extremo total. Y les invitamos a que en este momento, si tú estás con esta mentalidad de quejarse a toda hora, de hablar palabras negativas, que esta sea la oportunidad para cambiar nuestra forma de hablar, El léxico. nuestro vocabulario, de que ahora comencemos a dar gracias, gracias por esta familia, gracias Dios, porque quizás en los afanes de este mundo, en los afanes de este tiempo, no habíamos tenido tiempo para compartir, no, no nos conocíamos, o quizás muchas cosas que suceden, pero que este sea el tiempo para decir gracias Señor, porque tengo una hermosa familia, gracias Señor, porque si tengo hijos, gracias por ellos, porque están allí distrayéndonos un rato, gracias porque estoy acá, porque has guardado mi vida, y quiero que analicemos o que miremos. Y si es más, si puedes hacer un listado de las cosas por las cuales agradecer durante el día, te invito a que lo hagas. Y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que nosotros ignoramos por nuestro afán o porque se vuelve tan rutinario, y ignoramos el verdadero sentido de agradecer ante Dios por los pequeños detalles. Amén. Damos gracias por nuestras familias, damos gracias por nuestros hogares, Señor. Bendecimos a cada uno de esos hogares, Señor, que están en este momento escuchando esta palabra, Señor. Y los hogares, Señor, que van a escuchar esta palabra, Señor, más adelante, Padre. Te damos gracias por ello, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Continuamos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 15, dice: para honrar al Señor debéis respetar la autoridad de toda institución humana, ya sea el gobernante que Él pone para castigar a los infractores de la ley, salvar a los que hacen lo correcto, porque la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es que acalle de los necios haciendo lo que es correcto. Entonces aquí vamos a encontrar varios puntos, que es someternos por causa del Señor. Someternos a su autoridad. El principio de autoridad y sumisión viene de Dios. La voluntad de Dios siempre funciona dentro de la sumisión a la autoridad. Y que mientras estudiábamos esta parte,
hemos visto cómo en este momento las personas están desacatando la orden de estar en su casa. La orden es que estemos en nuestras casas, que estemos refugiados, que estemos guardados en nuestra casa en este momento. Y vemos como muchas personas están desacatando esa orden. Simplemente porque quieren llevar la contraria, simplemente porque a mí nadie me va a venir a imponer, simplemente estoy aburrido en mi casa, como lo decía anteriormente mi esposa. Eh, ya tanto tiempo con mis hijos, con mi esposa, ya eso es cansón y simplemente yo tengo que salir, necesito salir de esto. Y desafiamos y desacatamos la orden que hay en este momento. La palabra nos está enseñando que dentro de la voluntad de Dios, para todo el mundo, está en que seamos obedientes a esas instituciones, a ese gobierno. Y si ellos acataron esa orden, o bueno, dictaron esa orden en este momento, es por el bienestar tuyo, el bienestar mío y el bienestar de nuestra familia. Así que la palabra misma nos está enseñando que debemos acatar esa orden a cabalidad. O sea, si necesitamos salir, sal estrictamente por lo que necesitas, por lo necesario. Y que no seamos desafiantes de la autoridad. Porque si no podemos acatar y someternos a una orden del gobierno, que vemos cómo están trabajando, que vemos cómo están haciendo las cosas, ¿cómo más vamos a acatar la orden de Dios? Que muchos dicen, bueno, yo, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si ni siquiera lo veo? ¿Cómo voy a seguir a Dios si ni siquiera lo puedo sentir? Entonces, es de que podamos acatar esas órdenes de parte del gobierno y así podemos entender la voluntad del Padre también. Al acatar una orden de un gobernante estamos acatando lo que Dios está colocando para este tiempo, para nuestras vidas y para lo que viene de aquí en adelante. Para complementar este punto, sí es cierto que debemos de acatar a nuestros gobernantes. También la Biblia nos enseña que debemos de orar por ellos. Y algo que quiero rescatar es que siempre y cuando ellos estén bajo eh, la buena dirección, porque tampoco es el hecho de que ellos impongan cosas contrarias a la palabra de Dios y ahora pues obedecerles. Hago como este paréntesis porque después se va a generar confusión y van a decir o nos Ellos van a dijeron, tildar de que ellos dijeron, sé un poco fuera de churuleco, contexto. sí, en el sentido de que no esté o esté contrario a la palabra de Dios y después nos culpe. No, entonces no, aclaramos eso. Eh, y es orar por ellos, orar por que sea la sabiduría ahí de Dios, el amor de Dios también revelado en la vida de ellos. Como veíamos, el hecho de entender la voluntad de Dios también implica eso, el estar allí presentes y no solo a las autoridades de gobernantes, presidentes, bueno, en fin, sino también dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa. Habemos muchos jóvenes que aún vivimos bajo la cobertura de nuestros papás. Entonces también ellos están ahí presentes. Es el hecho también de honrarles a ellos. Entonces, que nuestro corazón eh, esté allí, atento, para que no nos podamos desviar y que no permitamos que se llene de cosas que no son. Por cuarto, en Primera de Pedro 4:19. Y esta es la voluntad. Ay, no copié el texto. Espérame, ya lo buscamos. Bueno, mientras que leemos Primera de Pedro 4:19, vemos que hemos hablado acerca de 4 puntos importantes y es el hecho de entender cuál es la voluntad de Dios, la general, la voluntad de Dios general y ahorita vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios personal. La voluntad de Dios general es que todos nos procedamos a arrepentirnos,
que todos nos salvemos y que conozcamos su verdad, la verdad, el verdadero amor. Veíamos o hicimos 4 puntos referentes acerca de la voluntad de Dios en 1 Tesalonicenses 4, que es llevar una vida santa, que es aprender a controlar nuestro cuerpo, aunque es difícil, digamos que para la gran mayoría de jóvenes y después ya adultos, pero vemos que en Dios y con Dios podemos hacerlo. Después vimos acerca de que debemos de dar gracias en todo tiempo, y no estarnos quejando, porque quejarse trae una mentalidad también de pobreza, trae una mentalidad eh, sí, como esa falta de aprender acerca de Dios. Eh, y vamos en Primera de Pedro de 2:13, que estábamos hablando acerca de nuestros gobernantes, de orar por ellos, como nos enseña la palabra, pero también de que nos sometamos, y más en este momento. Hoy tuvimos que salir, eh, ya que a nuestros hijos les dieron un subsidio y veíamos muchas personas en la calle, muchas personas sin el tapabocas, que es lo mínimo que está diciendo la alcaldesa y toda esta parte, y vemos como muchas personas desacatan esa parte, desacatan como, o desafían, más que desacatar es desafiar la autoridad, y eso está mal. Y ahora sí vamos a leer 1 Pedro 4:19. Dice, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, acá vemos en 1 Pedro, que esta es la voluntad de Dios para nosotros. El hecho de que estemos ahí presentes con Dios. Van a haber sufrimientos, si los van a ver, no podemos decir, no, tú conociste a Cristo y ya todo se te colocó color rosa o color lindo, o va a ser una vida más floreada. Más linda, más feliz. Y no, van a ver los sufrimientos, pero debemos de ser conscientes de ellos y de que nosotros estamos en Dios, guardados en Él, como aprendíamos la semana pasada, no, la antepasada, en Salmos 91, donde Él nos guarda, donde Él nos protege, donde Él está allí atento, donde estamos bajo la roca segura. Bueno, hasta aquí. Hemos visto que hablan las escrituras de la voluntad general del Padre. Y vamos a continuar con la segunda pregunta acerca de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando nosotros entendamos la voluntad general de Dios, podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y acá vamos a ver algunos aspectos. El primero de ellos es qué dicen mis profundas convicciones en una situación. Y para ello vamos a leer Salmos 37:4. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Si tú te deleitas en Dios, los deseos de tu corazón serán deseos dados por Él. Entonces, en algún momento en el estudio anterior, en Conociendo a Dios, encontrábamos de que yo debo dejar delante de Dios el deseo de mi corazón que nazca desde la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y intentamos manipular a Dios, intentamos, bueno, Dios, quiero esto, pero bueno, vamos a hacerlo de tal forma. Cuando nosotros empezamos a dejar que los deseos de nuestro corazón sean los que Él quiere, los que vengan nacidos de Él, nos vamos a deleitar, vamos a encontrar ese deleite, ese gozo, esa tranquilidad, esa paz, ese gozo de poder hacer lo que el Padre quiere que hagamos. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y decimos, bueno, Dios, dame una señal, dame que tiene que ser así. Y
por casualidades pasan las cosas y tú dices, bueno, si era mi deseo, si eso era lo que yo estaba deseando, pero realmente era lo que la voluntad de Dios que hicieras eso. Cuando vemos que muchas de las cosas no son las correctas, no salen como las esperábamos, decíamos, ahí es donde decimos, no era no era el deseo de Dios, no era la voluntad de Dios que yo hiciera esto para este tiempo. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, podemos conocer su corazón. Y eso solo se requiere intimidad. Veíamos también acerca de conociendo a Dios esa parte, el hecho de intimar con Dios, el hecho de que puedo acercarme confiadamente ante el trono de la gracia y puedo hablar con Él, intimar con Él. Acá el salmista habla acerca de deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, pero eso tampoco significa de que Dios te vaya a entregar todo, todo. ¿Por qué? Porque simplemente nació tu corazón. No, es el hecho de que cuando tú entablas una relación con Dios sincera, verdadera, cuando nosotros entablamos esa comunión con Él, voy a conocer su corazón y me voy a deleitar y asimismo yo voy a hablar ante el Padre. Y el deseo de su corazón va a estar implantado en mi corazón y podemos conocer esa parte de Dios, podemos ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Solo sucede en intimidad. ¿Ok? Bueno, allí recordaba en este momento un ejemplo y es de mm, mm, Jonás, Internamente. internamente. Recordábamos la historia de Jonás, la voluntad de Dios era que Jonás fuera a Nínive y pregonara el mensaje de salvación, que todos necesitaban volver al Padre, necesitaban volver a Dios. Y el deseo del corazón de Jonás no era precisamente ir a que los de Nínive se salvaran, pero estaba en la voluntad del Padre. Y finalmente Jonás accedió a hacer la voluntad de Dios. Y podemos ver cómo ese lugar de Nínive fue restaurado, fue sano, fue de la manera como Dios quería que fuera Nínive. Entonces, este ejemplo lo recordaba en este momento porque muchos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero cuando Él nos envía a hacerla, ponemos muchos argumentos delante de, no, Señor, yo allá no voy, a tal lugar no voy, a eso, no, eso no, eso que lo haga otro, eso no me corresponde a mí. Entonces, queremos hacer la voluntad de Dios y la entendemos, pero no somos obedientes, nos hacemos a un lado muchas veces. También otro punto importante para poder conocer la voluntad de Dios es a través de las escrituras. La palabra es verdadera, la palabra es la que nos edifica, la palabra está escrita y fue guiada por el Espíritu Santo, fue dada a los hombres para que nosotros la pudiéramos conocer, para que nosotros la pudiéramos leer en este momento. Existen muchas versiones de la Biblia, existe también en muchos idiomas y por eso está allí. Y no solo es un libro más. La palabra es la que nos va a guiar para poder conocer la voluntad de Dios en mi vida. Para que, aparte porque la palabra es verdadera y es eficaz para nuestro corazón. La palabra es la que nos va a edificar en nuestro interior, la que va a remover cosas que que quizás fueron implantadas y por medio del Espíritu Santo podemos entender y comprender la verdadera, la verdad que hay a través de la palabra. Otro de los puntos que vamos a ver es acerca de las circunstancias, qué dicen las circunstancias en este momento para poder conocer la voluntad de Dios. Proverbios 3:5 dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión.
La misma escritura nos está hablando y nos está diciendo de que debemos reconocerlo a Él en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida, no dejemos ninguna área donde sea nuestra opinión la que gobierne esa área, sino que sea la opinión y la circunstancia, no la opinión del Padre y la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Es conveniente que compre esto, es conveniente, como decía mi esposa, el deseo de nuestro corazón muchas veces es gastar, gastar, invertir, invertir, comprar, hacer, pero realmente es la voluntad de Dios. Bueno, otro punto es qué dicen mis amigos. Y cuando hablamos o hablo acerca de amigos, es esa parte de esos amigos sabios. Los amigos que Dios ha colocado a nuestro alrededor para poder entablar una comunión, una relación y para también con los que podemos compartir la palabra de Dios, con los que podemos libremente hablar. También hay personas que no conocen de Dios y que Dios también habla a través de ellos para que nosotros podamos entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. Para ello vamos a leer Proverbios 12:15, que dice, un hombre sabio escucha consejo. Y vamos a leer también Proverbios 19:20. Eh, Dice así, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. el hecho de nosotros poder es muy importante. Ahorita les digo porque Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Ok, y por último vamos a leer Proverbios 15:22. Dice así, 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Ok, entonces por eso es importante buscar el consejo. El consejo es importante porque muchas veces nosotros como seres humanos somos egoístas y nos centramos en el yo, en el propio, y que yo solo tengo la razón y que yo solo tengo la razón y nos cerramos en esa parte. Pero cuando nosotros buscamos consejos de las personas indicadas, de las personas que son sabias, de las personas que también sabemos de que tienen una comunión con Dios, de que están allí también presentes, podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y nuestra perspectiva o quizás en ese momento que estemos tan encerrados o enseguecidos, podemos quitar esa venda a través del Espíritu Santo, nos quita esa venda y podemos ver cuál es la dirección y cuál es el camino que nosotros podemos seguir. Podemos entender realmente qué debemos de hacer. Entonces, por eso en la multitud de consejos está la sabiduría, como nos habla la Escritura. Por último, lo dejamos por último, pero es es el más importante, no es uno de los más importantes, es el más importante, es saber escuchar la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo es la que nos va a guiar, es la que nos va a hacer comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es la que va a decirnos qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que y cómo podemos actuar ante diferentes situaciones. El Espíritu Santo es el que habita en nosotros y si tú aún no le conoces o si tú consideras de que el Espíritu Santo no es para tu vida, te digo que y te animo a que lo puedas conocer, a que le permitas al Espíritu Santo entrar en tu vida, a que el Espíritu Santo pueda estar morando sobre ti y dentro de ti, a que nuestros sentidos espirituales estén tan atentos a la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo es una voz dulce, es una fragancia que trae tranquilidad, es la persona que nos va a aconsejar, la persona que va a estar allí direccionándonos por dónde y hacia dónde debemos de ir. Okay. Aquí vamos a tomar Un ejemplo. un ejemplo
Vamos a ir a Hechos capítulo 16, verso 6 hasta el 10. Dice, como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a A la fronteras de frontera. y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se le permitió. Así que, pasando de largo por Misia, bajaron al puerto de Traode, Troade. Allí Pablo tuvo de noche una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esta visión, preparemos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios Nos está. nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. Entonces, aquí qué vemos. Aquí vemos de que como el Espíritu Santo fue el que les dio la dirección. La voz del Espíritu Santo fue la que les dijo, a este lugar no entren, esperen, y le dio la visión a Pablo a través de un sueño. Le dio el lugar donde debería ir. Y muchos de nosotros encontramos esa dirección y no hacemos caso. El Espíritu Santo te dice, no vayas a tal lado, espera, aguanta, toma las cosas con calma, esperemos un poco, no es el tiempo, esperemos un momento. Pero nosotros hacemos caso omiso a la voz del Espíritu Santo y simplemente dejamos a un lado esa voz y hacemos nuestra voluntad. Cuando hablamos de que la voluntad de Dios es personal, íntima, es revelada a través del Espíritu Santo. Cuando sabes que es de parte de Dios, cuando sabes que es el Espíritu Santo hablando, porque cuando viene esa palabra tienes tranquilidad, tienes paz, tienes gozo y viene desde lo más profundo de tu ser, viene desde lo más profundo y tú puedes hacer esa voluntad, puedes ir a hacer ese paso que Dios te está llamando a hacer tranquilamente. ¿Por qué hacemos énfasis en la voz del Espíritu Santo? Porque es nuestra guía, porque el Espíritu Santo, como el mismo Señor Jesús nos lo enseña, fue el consolador, es el que nos está acompañando, es el que nos está direccionando en este momento. Tú sientes esa vocecita que te habla, que te dice, no es tu sexto sentido, tu inconsciente que te está traicionando por allí, lo más colocándote ideas, no, es el Espíritu Santo diciéndote, mira, vamos a hacer esto, hay que hacer esto, ¿estás dispuesto a hacerlo? Y era lo que estaba pasando allí, en su planeación, en lo que habían organizado, iban a ir a un lugar, pero cuando iban llegando a ese lugar, el Espíritu Santo les dijo, sigan derecho, no es acá. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido nuestros planes, nuestros proyectos, y el Espíritu Santo nos ha dicho, hey, no es esto? Pero a ver, tengo muchas cosas planeadas, tengo ya muchas cosas gestionadas. No, no, el Espíritu Santo te está diciendo, no es así, no es la dirección. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer caso a la voz del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios. Así es como podemos escuchar la voluntad de Dios. Así es como podemos saber si estamos dentro de la voluntad del Padre, si estamos haciendo lo que realmente debemos hacer o simplemente estamos siendo llevados como los demás quieren que vayamos o simplemente estamos dejándonos llevar por la ola, por la corriente de este mundo y va pasando el tiempo y va pasando las cosas y no hacemos nada. Es tiempo de que como el cuerpo de Cristo despertemos y dejemos que sea la voz del Espíritu Santo direccionándonos, que sea la voz del Espíritu Santo mostrándonos la voluntad que el Padre tiene para este tiempo con nosotros. Bueno, ¿por qué hacemos énfasis en la voz del Espíritu Santo y no en los anteriores? Porque quizás nos han enseñado de que el Espíritu Santo no habla, de que el Espíritu Santo no se manifiesta, de que el Espíritu Santo no está obrando.
pero creemos y sabemos que para este tiempo está el despertar y está el hecho de que nosotros como cuerpo de Cristo, no como denominación, sino como su iglesia amada, como su novia, como sí, Sus su hijos. iglesia, sus hijos amados, está el Espíritu Santo empezó a despertar y comienza, y no solo empezó en este año, ya ha venido como, ya lleva 3 años, como, sí, 2 años y medio, 3 años, donde el Espíritu Santo ha inquietado a la iglesia, donde el Espíritu Santo ha inquietado a su novia a que podamos intimar con Él, a que podamos conocer, a que podamos escuchar su voz, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. De pronto más adelante tengamos la oportunidad de hablar acerca de este tema, pero así como un breve, el Preámbulo. Espíritu Santo está allí para todos y está disponible para todos. El Espíritu Santo no se enmudece, no se queda ahí como si no existiera, al contrario, existe y no es una ente o no es algo que fluye a través de la energía como quizás nos enseñaron, sino que es una persona que está allí para consolarnos, que está allí para derramar su fragancia en nuestros corazones. Y es a través del Espíritu Santo que podemos entender las escrituras, podemos comprender su palabra, podemos comprender la voluntad general, podemos comprender la voluntad específica para nuestras vidas. Y es donde podemos ver y podemos deleitarnos en Él, donde podemos entrar con gozo, con alegría, donde podemos estar satisfechos y vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos habla. Aquí vimos, más adelante, hoy no, aquí vimos cómo a Pablo le habló a través de una visión y es una de las formas como el Espíritu Santo nos habla. Está también su fragancia, está también su voz audible, están sus visiones y vemos cómo el Espíritu Santo está haciendo para este tiempo y les animamos a que cada uno de nosotros podamos estar allí presentes, a que cada uno de nosotros, si no le hemos escuchado, si quizás Dios o sentimos que Dios no nos habla, que nos detengamos y digamos, Dios, yo quiero que tú me hables y gracias porque puedo entender la voluntad general tuya, que es de que todos procedamos a arrepentirnos, de que podamos ser salvos delante tuyo y ahora quiero entender qué es lo que yo debo de hacer, cómo yo debo de hacer y asimismo podemos saber. Ya finalizamos. Eh, y damos muchas gracias por la vida de ustedes, damos muchas gracias a Dios por sus corazones, damos muchas gracias a nuestro Padre porque ustedes son los que están allí también transmitiendo este mensaje, son las personas que están allí Difundiendo. transmitiendo y difundiendo lo que Dios ha colocado. Gracias por eso, gracias porque también somos guiados por el Espíritu Santo y es la unidad del Espíritu Santo la que está para este tiempo y para este momento y agradecemos por eso. Vamos a finalizar orando y ya. Amén. Bueno, muchas gracias, como decía mi esposa. Y bueno, vamos a darle gracias al Padre. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque una vez más, Señor, hablas a nuestro corazón, Señor, hablas a nuestro entendimiento, Señor, y oramos, Señor, porque esta palabra, Señor, que recibimos el día de hoy, Señor, podamos vivirla, Señor, día tras día, Señor, que no sea una palabra muerta, Señor, sino que oramos, Señor, porque esta palabra, Señor, da en tierra fértil, Señor, y los frutos son para ti, Señor, los frutos son tuyos, Señor. Oramos, Señor, porque seas tú, Señor, dando testimonio y credibilidad, Señor, de la palabra que dimos el día de hoy, Señor, que podamos entender tu voluntad, Señor, que podamos ser entendido, Señor, en que somos parte de la voluntad que has puesto, Señor, para este mundo, Señor. Gracias porque entendemos, Señor, la participación que tenemos dentro de esa voluntad general, Señor. Y gracias, Señor, por darnos al Espíritu Santo, Señor, nuestra guía, nuestro ayudador, Señor. Gracias porque cada paso que hemos dado, Señor, hasta este momento ha sido direccionado por el Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias, porque sin el Espíritu
Santo, no podríamos estar donde estamos en este momento. Gracias, Espíritu Santo, gracias por hablar, Señor, a nuestro corazón. Gracias por hablar a lo más profundo de nuestro ser. Y damos gracias, Señor, porque la palabra, Señor, para este tiempo ha sido revelada de una manera sobrenatural. Gracias, Espíritu Santo, porque tú traes el convencimiento de la palabra. Espíritu Santo, gracias por la manifestación de tu poder en nosotros, en los que nos están escuchando. Gracias por la manifestación de tu amor, Señor, reflejada en nuestras vidas para este tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque has sido fiel, Señor. Gracias porque has sido fiel, Señor, en darnos tu alimento, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Bendecimos la vida de las personas que nos están escuchando en este momento, Señor. Bendecimos nuestra familia, Señor, y que seas tú, Señor, llevándonos de gloria en gloria, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por esta noche, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, Que tengan una muy feliz noche, también un hermoso día y muchas gracias por estar allí. Saludamos a todos los que estuvieron ahí presentes, a las personas que nos ven desde el exterior, a las personas que nos ven aquí en Colombia, a las personas que nos ven aquí en Bogotá. Y en Bosa. bendiciones, los amamos mucho. Y recuerden, mañana 7:30 de la noche estaremos con el cuarto punto de Experimentando a Dios. Dios los bendiga. Buena noche. Bendiciones.